A lo largo de esta serie, hemos ido recorriendo capítulo por capítulo el libro de Apocalipsis. Cada escena nos ha revelado un aspecto más profundo del plan de Dios para la humanidad. Hemos visto cómo el Señor abre el cielo mismo para mostrarnos lo que está por suceder, y cómo todo está bajo su control absoluto. Nada de lo que hemos leído es casualidad, ni un relato simbólico sin propósito. Cada palabra tiene un peso eterno y una aplicación directa para nuestra vida. Hoy llegamos al capítulo 8, un momento clave en toda la narrativa, porque aquí se introduce el séptimo sello. Con él, comienza una nueva etapa de juicio sobre la tierra. No se trata de simples descripciones dramáticas, sino de realidades espirituales que van a manifestarse en el tiempo señalado por Dios. Lo más impresionante es que, antes de que los juicios se desaten, hay un silencio en el cielo. Un silencio que habla más fuerte que cualquier sonido, porque refleja la solemnidad del momento. Lo que está a punto de suceder es tan trascendental, que incluso en el cielo se detienen para reconocer la magnitud del plan divino. Este capítulo nos invita a reflexionar con seriedad, porque nos muestra que la justicia de Dios no se demora, y que Él no pasa por alto el pecado del mundo. Al mismo tiempo, nos recuerda que cada acción divina está perfectamente ordenada, que nada sucede fuera de su soberanía, y que todo tiene un propósito en el plan eterno del Señor. Así que acompáñame en este recorrido, porque lo que vamos a descubrir hoy, en el capítulo 8 de Apocalipsis, nos confrontará con la realidad del juicio de Dios, pero también con la esperanza de su victoria final. El capítulo 8 de Apocalipsis nos abre la puerta a una de las secciones más solemnes y sobrecogedoras de todo el libro. Hasta aquí hemos visto cómo el Cordero fue digno de abrir los sellos, y cómo cada uno de ellos revelaba un aspecto del juicio divino sobre la tierra. Pero ahora llegamos al séptimo sello, y lo que sucede en este momento es distinto a todo lo anterior. Lo primero que se nos presenta es un silencio en el cielo que dura como media hora. Este detalle no es casual, ni una pausa sin importancia. Ese silencio refleja la magnitud del momento, la solemnidad de lo que está por desatarse. Es como si toda la creación contuviera la respiración, consciente de que lo que viene a continuación marcará un punto decisivo en la historia de la humanidad. Después de ese silencio, Juan nos muestra la imagen de los ángeles que reciben trompetas. Cada una de estas trompetas anuncia un juicio específico, una intervención directa de Dios en el mundo. Pero antes de que el primero de esos juicios comience, aparece otro ángel que se acerca al altar con un incensario de oro, y en él se ofrece incienso junto con las oraciones de los santos. Este detalle nos recuerda que, incluso en medio del juicio, Dios no olvida las oraciones de su pueblo. Ellas suben delante de su presencia y tienen un papel en el cumplimiento de sus planes eternos. El capítulo 8 nos prepara para escuchar las primeras 4 trompetas, y cada una de ellas traerá consecuencias devastadoras sobre la creación. La tierra, el mar, los ríos y el cielo mismo serán impactados por estos juicios. La naturaleza, que tantas veces damos por sentada, será sacudida como señal de que todo lo creado está bajo la autoridad del Creador. Lo más importante de este capítulo es que nos muestra cómo los juicios de Dios no son un simple castigo, sino parte de un plan ordenado y justo. El Señor está respondiendo al clamor de su pueblo, está mostrando que no ignora el mal ni el pecado, y que llegará el día en que toda injusticia será confrontada. Al mismo tiempo, también nos recuerda que el tiempo de la gracia aún está abierto, y que cada persona tiene la oportunidad de volverse al Señor antes de que sea demasiado tarde. Este capítulo no solo busca impresionarnos con imágenes poderosas, sino despertarnos a la realidad de que la historia del mundo tiene un propósito, y que todo avanza hacia el cumplimiento del plan de Dios. El séptimo sello y el sonido de las trompetas son un llamado a la humanidad a escuchar, a despertar, y a reconocer que el Rey del universo se prepara para establecer su reino con justicia y verdad. El contexto del capítulo 8 de Apocalipsis nos lleva a comprender que no se trata de un evento aislado, sino de la continuación de una secuencia cuidadosamente revelada por Dios. En los capítulos anteriores vimos la apertura de los sellos, donde cada uno desataba un acontecimiento que mostraba cómo la justicia divina comenzaba a manifestarse en el mundo. Al llegar al séptimo sello, no encontramos de inmediato una descripción del juicio, sino algo sorprendente, un silencio en el cielo, un momento que contrasta con la constante alabanza y adoración que se vivía en la presencia de Dios. Ese silencio tiene un peso simbólico profundo. Es como si todo lo creado reconociera que lo que está a punto de suceder es tan trascendente que exige un instante de reverencia absoluta. Es una pausa que prepara los corazones, tanto en el cielo como en la tierra, para recibir los juicios anunciados por las trompetas. Esto nos enseña que el plan de Dios no es caótico ni desordenado,
sino que sigue un proceso perfectamente establecido. Nada ocurre al azar, cada detalle tiene un propósito eterno. Dentro de este contexto, también encontramos la relación entre el altar del incienso y las oraciones de los santos. Juan ve cómo el ángel presenta el incienso junto con las súplicas del pueblo de Dios, y estas oraciones suben delante del trono del Señor. Este detalle nos muestra que las oraciones de los fieles no son olvidadas ni ignoradas, sino que tienen un rol en el desarrollo de los acontecimientos finales. Dios toma en cuenta el clamor de su pueblo y lo incorpora dentro de su plan de justicia. Esto revela que los juicios que vendrán no son simplemente una reacción a la maldad del mundo, sino también una respuesta a las peticiones de aquellos que han buscado fidelidad y justicia. A partir de este momento, los juicios toman una nueva dimensión. Las trompetas que se entregan a los ángeles representan una nueva etapa dentro de la ira divina. Los primeros juicios de los sellos estaban más enfocados en la humanidad y sus acciones, pero las trompetas afectan directamente a la creación misma. La tierra, el mar, los ríos y el cielo serán sacudidos como una señal visible de que todo lo creado pertenece a Dios y está sujeto a su autoridad. El contexto nos deja ver que, a diferencia de los sellos, los juicios de las trompetas tienen un impacto universal más notorio, pero al mismo tiempo progresivo. Es decir, no destruyen por completo, sino que afectan solo una parte, como un llamado de advertencia. Dios, en su paciencia, no derrama su juicio final de una sola vez, sino que lo hace de manera progresiva, con el propósito de dar a la humanidad la oportunidad de arrepentirse. El hecho de que una tercera parte de la naturaleza sea golpeada es un mensaje claro: todavía queda espacio para volver al Señor, todavía hay tiempo para reconocerlo antes de que los juicios se intensifiquen en los capítulos posteriores. Este trasfondo nos ayuda a entender que el capítulo 8 no se limita a presentar imágenes impactantes, sino que forma parte de un plan divino que combina justicia, paciencia y propósito eterno. El silencio en el cielo, las trompetas entregadas a los ángeles y el incienso que representa las oraciones de los santos, nos muestran que Dios actúa de manera soberana, y que nada escapa a su control. El contexto nos prepara para comprender que lo que viene no es un caos desatado, sino el cumplimiento ordenado de la voluntad de aquel que es justo y verdadero. Con todo este trasfondo en mente, ahora abramos nuestro corazón y nuestra atención a la lectura del capítulo 8 del libro de Apocalipsis, donde la apertura del séptimo sello y el sonido de las trompetas nos revelan la grandeza del juicio y la fidelidad del plan de Dios. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! El capítulo 8 del libro de Apocalipsis nos conduce a un momento de gran solemnidad y expectación en el desarrollo del plan divino. Después de que el Cordero abre el séptimo sello, se produce un silencio en el cielo que rompe con la intensidad de los juicios anteriores. Este silencio no es vacío, sino una pausa cargada de significado. Es un tiempo en el que toda la creación queda en espera, reconociendo la magnitud de lo que está por suceder.
Nos enseña que incluso en medio del juicio, hay un orden perfecto y un propósito establecido por Dios. Luego aparecen los 7 ángeles con las 7 trompetas, símbolos de juicios progresivos que se intensificarán sobre la tierra. Cada trompeta representa un movimiento del plan divino que va mostrando la seriedad del pecado humano y la necesidad de arrepentimiento. Sin embargo, antes de que los juicios comiencen, la escena nos muestra un ángel en el altar con un incensario de oro, ofreciendo el incienso junto con las oraciones de los santos. Este detalle es profundamente revelador, pues enseña que las oraciones de los hijos de Dios tienen un lugar central en la historia. No son palabras que se pierden en el vacío, sino que suben como aroma agradable delante de Dios y son parte del cumplimiento de su justicia y su fidelidad. El fuego del altar que se arroja sobre la tierra nos recuerda que la justicia divina no puede ser detenida. Los truenos, relámpagos y terremotos que siguen muestran que Dios no es indiferente al pecado ni al sufrimiento de su pueblo. Todo esto nos habla de un Dios soberano que actúa en la historia con poder, pero también con perfecta justicia y misericordia. El capítulo nos invita a ver que el juicio de Dios no es caprichoso, sino que responde al rechazo constante de la humanidad hacia su verdad. La conclusión de este pasaje nos deja con una imagen clara. El silencio, las trompetas y las oraciones entrelazadas forman un cuadro de reverencia, advertencia y esperanza. Reverencia porque toda la creación guarda silencio ante la presencia del Cordero. Advertencia porque los juicios son reales y progresivos, llamando a la humanidad a volver a Dios. Y esperanza porque las oraciones de los santos son escuchadas, confirmando que el Señor no olvida a su pueblo ni su fidelidad a las promesas. Este capítulo nos anima a vivir con una conciencia clara de que lo que sucede en la tierra no está desconectado del cielo. Dios gobierna, escucha y actúa en el tiempo perfecto. La conclusión es que Apocalipsis 8 no solo nos habla del juicio venidero, sino también de la profunda relación entre el clamor del pueblo de Dios y el cumplimiento del plan eterno. Todo nos conduce a reconocer que el Cordero, que abrió los sellos, es digno de ejecutar la voluntad del Padre y de llevar la historia a su consumación final. El capítulo 8 del Apocalipsis nos invita a detenernos y reflexionar sobre el valor del silencio delante de Dios, porque cuando el cielo se detiene en un silencio profundo antes de que suenen las trompetas, entendemos que hay momentos en la vida cristiana donde debemos aprender a callar, esperar y estar atentos a lo que el Señor quiere mostrar. No siempre se trata de correr ni de hablar, sino de escuchar y discernir. Este pasaje también nos enseña la importancia de la oración, porque las oraciones de los santos ascienden como incienso delante del trono, lo que significa que ninguna oración sincera se pierde, cada súplica, cada lágrima y cada clamor llegan hasta la presencia de Dios y son tomadas en cuenta en su plan perfecto. Esto nos debe animar a perseverar en la oración constante, aun cuando pensamos que no hay respuesta inmediata. Las trompetas nos recuerdan que Dios es un Dios de justicia, que interviene en la historia y que nada queda oculto para siempre. En un mundo donde parece que la maldad avanza sin control, este capítulo nos llama a vivir con una fe firme, confiando en que el Señor traerá orden, juicio y restauración en el tiempo exacto, y que su voluntad siempre se cumplirá por encima de los planes humanos. La aplicación práctica para nuestra vida cristiana es clara. Debemos aprender a vivir con un corazón sensible a la voz de Dios, cultivando el hábito de la oración ferviente y confiando en que el Señor escucha. Debemos mantenernos firmes en la fe a pesar de las pruebas, sabiendo que cada circunstancia tiene un propósito eterno, y debemos recordar que nuestra misión no es solo esperar, sino ser testigos fieles, preparados y vigilantes, porque el juicio de Dios también es una invitación a caminar en santidad y obediencia. Así, este capítulo nos desafía a vivir con reverencia, con oración constante y con la certeza de que el Señor está en control, que sus juicios son justos y que su misericordia sostiene a quienes le pertenecen, lo cual nos prepara para enfrentar el presente con esperanza y mirar al futuro con confianza en la victoria final del Cordero. El capítulo 8 de Apocalipsis nos recuerda que la oración tiene un poder eterno y que nuestras vidas deben ser un testimonio de fidelidad en medio de la espera y de los juicios que Dios permite. Esta es una invitación a que no vivamos distraídos ni confiando en nuestras propias fuerzas, sino que volvamos nuestro corazón a la presencia de Dios cada día. Porque lo que hacemos aquí en la tierra tiene un eco en el cielo, y el Señor nunca pasa por alto la fe de quienes le buscan con sinceridad. Por eso quiero animarte a que pongas en práctica lo que hemos reflexionado en este capítulo, que tomes tiempo en silencio delante de Dios, que perseveres en la oración aunque a veces parezca que nada cambia, que vivas con la certeza de que sus planes son perfectos y que su justicia se manifestará en el momento oportuno. Si permanecemos fieles a Él tendremos la seguridad de que seremos guardados en medio de las pruebas y fortalecidos para cumplir su propósito. Y ahora quiero invitarte a que formes parte activa de esta comunidad.
Si este video fue de bendición para tu vida, no olvides dejar tu like porque eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas. También te animo a que te suscribas y actives la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta serie sobre Apocalipsis. Comparte este contenido con tus amigos y familiares para que ellos también puedan recibir la esperanza y la verdad de la palabra de Dios. Y déjame un comentario, contándome qué fue lo que más te habló el Señor en este capítulo, porque juntos podemos crecer y aprender en este camino de fe. Sigamos firmes, sigamos orando y sigamos compartiendo la luz de Cristo hasta que Él vuelva, porque este estudio no es solo para adquirir conocimiento, sino para transformar nuestra vida y preparar nuestro corazón para lo que está por venir.